Es un buen momento para parar ahí. Bien, ese vídeo que habéis visto es un anuncio de Nike, esa marca de zapatillas que hace tantos millones. Pues bien, Nike empleó Arduino para hacer este anuncio. Bueno, no empleó Arduino, empleó un artista, que es Daito Manabe, y Daito Manabe emplea Arduino como una herramienta de trabajo. Entonces, quiero que os hagáis la idea de que el proyecto al que yo represento, con el que llevo trabajando ya 7 años, se emplea para muchísimas cosas, y una de ellas es la educación, que es en el fondo lo que más me interesa, ¿no? Pero como herramienta está ahí fuera y se emplea en todo tipo de trabajos. Bueno, cada vez que hago una presentación, tengo que hacer una presentación del equipo Arduino. En este caso es la fotografía que yo empleo en las presentaciones porque yo estoy en el centro, tenemos una con cada uno en el centro. Entonces cada uno cuando hace su presentación puede poner la que él quiere. ¿Sigo? ¿Sí? Bien. Bien. Bien, solo para que os hagáis la idea de que este es un proyecto colaborativo surgido del esfuerzo de más de una persona. Surgió en un momento determinado que más o menos todos coincidimos en el mismo lugar en Italia y todos teníamos una necesidad parecida y cada uno pudo contribuir con una porción del proyecto y surgió como proyecto. Ahora, 7 años más tarde, además de ser un proyecto, es una red de empresas y de laboratorios de fabricación. Entonces hoy represento Arduino. Arduino no es mi apellido, no me llamo David Arduino, tengo que dejarlo claro, me ha pasado alguna vez. Ni es el apellido de ninguno del equipo. Arduino fue el primer rey de Italia, o eso dicen. Bien, sucede que en el mundo de la tecnología cambia de forma constantemente y evoluciona muy rápido. Y cuando evoluciona, también evoluciona su uso. Entonces, los primeros teléfonos móviles, como podéis ver en esta imagen, eran bastante grandes. Dado su tamaño y dado su precio y dado el coste de servicio que llevan asociados, nadie imaginaba dejar el teléfono a un niño de 5 años. Pero los teléfonos evolucionan, cambian, ya no son un ladrillo con el que de hecho el niño se puede hacer daño, y empiezan a incluir otro tipo de servicios y aplicaciones. Entonces, el uso de la tecnología se transforma y empieza a ser útil para otros escenarios. Lo mismo pasa con la electrónica digital en todos los aspectos, y lo mismo pasa con las herramientas que se emplean en educación. No sé si me habéis dado para comer, pero... Bien. En Arduino nos dedicamos a producir conocimiento. Mucha gente se confunde porque piensa que Arduino solamente es un circuito electrónico, pero lo que hacemos es producir conocimiento, y es lo que estamos haciendo en este proyecto. Estamos aquí para colaborar con los profesores de Castilla-La Mancha en generar conocimiento en el campo de electrónica digital. Nosotros tenemos experiencia en trabajar con muchísima gente a nivel de universidad y sabemos que mucha gente trabaja a nivel escolar, pero no tenemos última palabra ni mucho menos. Y lo que queremos hacer es aprender cómo poder hacerlo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es un experimento en trabajar con un número bastante grande de colegios en aprender cómo dar clase en el mundo real. Y llevamos 7 años, que nadie tiene la respuesta a todas las preguntas. ¿Qué ha pasado? En el mundo ideal, la educación sucedería en una interacción entre dos personas, de la persona que sabe algo a la persona que quiere aprender algo. Desafortunadamente, esta situación no es sostenible, o quizá lo sea, pero habría que analizar en qué forma habría que cambiar todo el sistema educativo para poder hacer esto. No, a mí, cuando alguien me pregunta algo, me gusta explicárselo de uno a uno, y cuando esa persona ya comprende ese mecanismo, yo puedo pasar a explicar a otra persona y esa persona ya es autosuficiente y de hecho puede explicar eso a una tercera persona. Como eso no es muy posible, lo que hacemos en Arduino realmente es intentar crear herramientas para que la gente, en la medida de lo posible, se autoeduque. En nuestra visión ideal, la gente que quiere aprender trabajaría con tecnología de última generación. Ahora mismo, como bien sabéis, la tecnología de última generación son las tabletas gráficas o sea, el interfaz importa. ¿No? De la misma manera que el libro es una interfase, el ordenador es una interfase, la tableta es una interfase, el teléfono es una interfaz también. El circuito electrónico es una interfase. Entonces, en nuestra visión,
con la última tecnología se podría acceder a cosas como programar objetos físicos. Y esto que en nuestro laboratorio funciona es lo que es complejo de llevar a la realidad. Lo que es complejo es saltar de estamos probando y nos funciona en esta mesa a alguien lo consigue a través de cualquier vía y le funciona. Y lo que es todavía más complejo es que alguien lo consiga fabricar por sí mismo y le funcione. Porque algo que está dentro de la filosofía de nuestro trabajo es que no solamente repartimos el conocimiento de uso, sino repartimos el conocimiento de la copia. Porque pretendemos que la gente pueda reproducir nuestro sistema, porque se aprende tanto creándolo como usándolo, o incluso más. Entonces, ahora sí, la ecología del proyecto Arduino está hecha por 4 piezas. La primera son los circuitos, que es lo que la gente ve. Entonces la gente piensa, estos Arduinos se hacen placas. Y de hecho, cuando alguien copia el proyecto, suele copiar las placas. Pero se olvida que las placas son solamente una herramienta de comunicación. Además de las placas, tenemos un software bastante cuidado para que la gente aprenda a programar. Y para poder aprender sobre cómo todo funciona, tenemos un sistema de información que es una página web. Pero no sabéis la cantidad de gente que hay detrás de esa página web creando contenidos, manteniendo el sistema, haciendo que la estructura sea versátil, que pueda soportar un pico de 1 millón de peticiones de página por día, etcétera, etcétera. De hecho, ahora mismo estamos en 2,5 millones. Porque lo que sucede es que cuando pones todas las piezas del puzzle en su sitio, automáticamente se genera una comunidad de usuarios. La comunidad de usuarios es la que realmente le da vida al proyecto, ¿no? Y la comunidad de usuarios de Arduino es bastante grande. Tengo que confesar que ahora mismo no sé cuánta gente visita nuestra página web. Yo trabajaba manteniendo la página web de Arduino hasta hace 4 meses, cuando ya decidí que iba a trabajar con algo distinto, porque es muchísima responsabilidad. Hace falta una persona que esté constantemente conectada a Internet, constantemente viendo qué pasa, etc. Mucha de la gente que veis aquí es gente que de alguna forma u otra está relacionada con el proyecto. Hace diferentes cosas. Bueno, incluido mi tío, que por supuesto tiene que estar boca abajo. Creo que es la única persona que se puso las gafas al revés, pero no le culpéis, no sabe qué es Arduino. Bien, algo muy importante yo creo es la distribución a nivel mundial de la gente que usa Arduino. Porque siempre se habla muchísimo de que, por ejemplo, en Estados Unidos hay una cultura muy fuerte de la gente que hace cosas, se les llama los makers, la cultura del hazlo tú mismo. Pues bien, quiero que sepáis que dentro de lo que es la comunidad Arduino hay más gente en Europa que en Estados Unidos. La gran diferencia es que nosotros en Europa no nos vemos como un único país, aunque, bueno, igual en este momento político no es la mejor forma, no es el mejor momento para hablar de ello, pero en el fondo somos un país, ¿no? Y aquí lo que veis es que la distribución a nivel mundial, más del 40% se la lleva a Europa, mientras que un 37% creo que se lo lleva Norteamérica. Eso es una constante que se mantiene más o menos igual. Varía un poco arriba y abajo en los meses, pero se mantiene más o menos igual. Bien, la placa que más se ha distribuido es esta placa, se llama Arduino 1, y no os dejéis engañar por este número, porque no es cierto. Creo que ya vamos por 3 veces este número ahora mismo. Que yo sepa, Arduino, desde un punto de vista de lo físico, se ve como el proyecto de hardware libre. Tengo que decir en nuestra defensa que no somos el primer proyecto de hardware libre, no sería justo decirlo. Y no somos el único proyecto de hardware libre, hay muchísimos más. Y de hecho, luego escucharéis un proyecto de hardware libre que, a mi entender, lleva la filosofía de la apertura un paso más allá. Porque nosotros solamente hablamos de circuitos electrónicos libres, pero el hardware realmente es todo lo físico. Puede haber sillas libres, perchas libres, bicicletas libres, coches libres. Lo que también sucede es que hace falta, cuando se trabaja en un campo como este, hace falta tener una cierta diversificación. Hay gente que quiere hacer un proyecto que es un poquito más grande que el anterior y le hace falta más pines, ¿no? Por ejemplo, eso sería con una placa que tiene más pines y que tiene un chip que permite más entradas y salidas. O gente que quiere interactuar con un teléfono a través de Bluetooth, como este circuito de aquí. O gente que esta placa que mide como un iPhone gordo no le cabe en su proyecto y le hace falta una placa un poquito más pequeña. O gente que le interesaría coserlo a la ropa. Eso es el Arduino LeapPad, que se cose a la ropa y se puede lavar, quitando las pilas, por cierto. Cosas que pueden conectarse con Ethernet o así. Es decir,
hace falta poder soportar toda una gama de posibilidades. Eso es otra cosa muy importante que hemos estado observando en Arduino, y es que tradicionalmente, cuando alguien diseña hardware, hace una línea de costos y dice, pues me va a costar tanto hacer tantas placas, y entonces se suelen estancar en un solo diseño. Pero las necesidades no son esas realmente. Si vosotros trabajáis con un grupo en una clase, por ejemplo, que tiene mucho más interés en robótica, puede interesar un circuito que esté especialmente diseñado para robótica, que tenga la capacidad de llevar alimentación más fuerte. Pues si tenéis un grupo que le interesa mucho más la moda, os interesa más trabajar con circuitos que puedan cubrir esa necesidad. Entonces, en Arduino intentamos mirar también por eso. Eso también hace que en lugar de fijarnos en hacer producciones muy grandes, hagamos producciones muy pequeñas para poder aproximarnos a diferentes grupos. Por muy pequeñas hablo de 50.000 circuitos. ¿Cuál es el modelo de comunidad? Y esto es algo que puede interesar mucho aquí, porque estáis buscando la forma de establecer redes para que los diferentes centros colaboren. Estas cifras no están actualizadas. Pero el modelo de la comunidad Arduino funciona así. La comunidad Arduino está en un costado de la gráfica, el equipo Arduino está en un costado de la gráfica, nosotros diseñamos circuitos y los ponemos a disposición de una industria que no está bajo nuestro control. Ellos fabrican circuitos que luego venden a través de unas redes de distribución. Este número que pone 178 ahora debería ser 450 distribuidores, a una comunidad de usuarios. Y de hecho pagan de vuelta un porcentaje de sus ventas a Arduino. Pero como todo este sistema es abierto, permite que haya sistemas derivados que no tengan por qué participar de una forma directa, sino más bien de una forma indirecta en nuestro sistema, ¿no? Hay otros circuitos que no se llaman necesariamente Arduino, luego hay otros sistemas, como por ejemplo las impresoras en 3 dimensiones, que emplean circuitos compatibles con Arduino, pero que no tienen por qué ser necesariamente Arduino, etc. Esto es un dibujo de una impresora en 3 dimensiones, como veis aquí. Y luego, por supuesto, hay toda una serie de proyectos que la comunidad realiza, que quedan documentados, que van en nuestro beneficio, porque cuanto más gente hace proyectos, más proyectos se documentan, más gente los ve, más gente se interesa y la cosa va creciendo. Finalmente, por supuesto, hay todo un mercado de clones que existe ahí, ¿no? Resiste fuerte, que, bueno, al principio cuando alguien te copia, la forma en la que nosotros lo mirábamos es fantástico, debemos hacer algo bien, ¿no? Alguien nos copia. El asunto es que llega un momento que las copias son tan perfectas que la gente piensa que las copias eres tú. Entonces entramos en otro tipo de discusión. Pero bueno, ¿qué hace la gente con Arduino? Que al fin y al cabo, esto que es divertido. La gente hace todo tipo de cosas. Esto es un proyecto hecho por 2 alumnos míos y es una mecedora, y al mecerte, la mecedora simula que está llena de agua. Esto es un proyecto de un español, Daniel Palacios, que es una pieza artística que simula ondas estacionarias. Y pues puedo garantizar, cuando lo miras, puedes mirarlo durante horas y horas y horas, la forma siempre cambia. Esto es un casco de realidad aumentada. El cubo era nuevo, no os asustéis. Realmente estudia un efecto psicológico, que es el efecto P/F, que consiste en cuando 2 puntos lumínicos estén muy próximos el uno al otro y uno disminuye la intensidad mientras que el otro lo aumenta, en lugar de ver 2 puntos separados, tú ves un solo núcleo de luz que se mueve de un punto al siguiente. Entonces, hace una pantalla de LEDs que se ve aquí delante de los ojos, y de esa manera simula el movimiento de objetos cuando cambia el sonido a su alrededor, que se transformó en este casco. Es un casco que cruzaba los sentidos y tomaba la distancia a objetos en sonidos y los sonidos en imágenes. Por supuesto, un proyecto derivado son las impresoras en 3 dimensiones, que vamos a ver más tarde. Y robots. Hay muchísimos robots. Por alguna razón, nuestra sociedad vive obstinada con que los robots son la solución a todo, porque van a ocupar nuestro puesto de trabajo y nos dejarán quedarnos en casa a ver la tele. Entonces, os quiero mostrar algunos vídeos de robots, más que nada porque sé que a muchos os interesan. ¿Me vais a permitir? Saltemos este vídeo.
Este vídeo me parece muy interesante por una razón, y es que dentro de la comunidad de Arduino había mucha gente intentando resolver este problema. Es el problema del robot balancín. Funciona con solo 2 ruedas. Había gente que había conseguido una parte del algoritmo, pero no conseguía quedarse de pie y demás. Bueno, pues un chico de 16 años, holandés, le consiguió resolverlo. Tomó los algoritmos con los filtros de Kalman que comandan esto y se puso a darle vueltas y de alguna forma lo resolvió. Cosa que otros ingenieros, etcétera, no habían conseguido resolver anteriormente. Claro, esto se puede llevar al siguiente nivel. Una vez que ya funciona como prueba de concepto, uno puede intentar hacerse su propio Segway. Hay toda una colección de gente haciéndose Segways como este, que funcionan, algunos funcionan con taladradoras eléctricas, básicamente. Yo no sé si me subiría. Entonces, lo controla con este joystick de la Wii. Es muy atrevido. Lo que también sucede es que, bueno, empezamos a colaborar con un grupo español de robótica que está en Madrid, que se llama Complubot, en crear un robot educativo. Casualmente, Nerea, que veis aquí en el vídeo, y su compañero Iván, que vais a ver en un segundo, son tetracampeones en una de las categorías de robótica infantil del mundo. ¿Eso es Iván? Y entonces empezamos a hablar sobre qué posibilidades había. Voy a dejar aquí el vídeo porque esa fotografía es fantástica. Empezamos a discutir sobre qué posibilidades habría de crear un robot juntos para compartir con toda la comunidad educativa. Y bueno, llevamos 1 año y medio trabajando, espero que este mayo ya saquemos un robot educativo que está diseñado por 2 chicos españoles. Cuando empezaron todavía no eran mayores de edad, ahora ya Nerea está en segundo de ingeniería. El tiempo pasa bastante deprisa. Espera, os voy a poner ese vídeo. El asunto es que dentro de lo que es el mundo de la educación, dentro de Arduino trabajamos constantemente porque en el fondo los creadores de Arduino que habéis visto en esa imagen, de los 5, 4 somos profesores de universidad. Y empezamos a trabajar intentando traer la electrónica digital al mundo del diseño, donde la gente con la que trabajábamos, nuestros alumnos, no tenían necesariamente conocimientos en matemáticas o en física. Y los poníamos a aprender programación, electrónica, a mover motores, etc. Entonces, poco a poco, a través de interactuar con estos mecanismos, ellos empezaron a aprender electrónica, ellos empezaron a aprender a diseñar circuitos, empezaron a aprender a hacer robots. Y descubrimos que quizás este podría ser un mecanismo para educar a la gente, dándole la vuelta a la forma en la que se muestran los contenidos. Por ejemplo, a mí me costó 3 años hacer la actividad que se hace en el curso de Arduino en los primeros 5 minutos, que es hacer que una lámpara se encienda con un microcontrolador. ¿No? Hacer un programa que haga que la lámpara haga ¡pup! Y se encienda. Porque tuve que aprender cálculo, álgebra, dibujo técnico, utilísimo dibujo técnico. Física, bueno, puedo seguir. Y en tercero dijeron, bueno chicos, ahora podéis conectar una lámpara con un microchip. Ese día fue la epifanía. Ese día decidí que tenía que terminar ingeniería cuanto antes. Ahora mismo esa actividad en un curso normal se hace los primeros 5 minutos. Y a partir de ahí se empieza a tirar del ovillo y se empieza a hacer cosas cada vez más complejas y la gente se empieza a preguntar, ¿y cómo puede mover un motor? Pues verás, para mover un motor te hace falta algo más de corriente que la que te da un chip, te hace falta un transistor. Entonces explicas qué es un transistor. Entonces, si ya te aventuras, puedes explicar el efecto avalancha y así te aventuras. Es decir, el contenido es el mismo, lo único que cambia es la forma de contar la historia. En la línea de otros proyectos, bueno, Sebastián aquí con 14 años creó una alarma para detectar terremotos. Me vais a perdonar, pero se me olvida el castellano. Y lo que hizo fue conectar esta alarma de terremotos a través de un Arduino con Ethernet a Twitter. Esto es un sencillo dispositivo que detecta una vibración. Cuando detecta una vibración suena un pitido y activa un relé. Él lo que hizo fue leer ese relé y mandar un mensaje a Twitter. De manera que podía avisar por Twitter que había en ese momento un terremoto. Consiguió 32.000 seguidores en Twitter en nada de tiempo.
algo así como 10 veces más que yo, y yo trabajo todos los días con Twitter. Hay muchísimos proyectos que estudian la conexión con Internet. Este es un proyecto muy interesante que está hecho por Usman Haq, que es un arquitecto inglés. Y ese proyecto se llama Natural Fuse, o fusible natural, y es una planta que actúa como fusible de la energía que tú consumes. Este es un proyecto que es educativamente muy interesante. Todo el mundo está hablando de cómo educar en el uso de la energía, el ahorro de energía. Bueno, este proyecto te tortura a aprender cómo usar la energía. Entonces, tiene una serie de cubos, unos con agua y otros con vinagre. Entonces, si tú consumes más energía de la que te hace falta, empiezas a alimentar tu planta con vinagre, con lo cual la matas. Y si tu planta muere, ya no tienes derecho a usar más energía. Esto, lo que sucede es que este sistema te permite utilizar una cantidad limitada de energía al cabo del día. Y se conectan esas plantas unas con las otras y comparten la energía entre ellas. Es decir, si yo solo tengo derecho a 10 minutos de luz al día para leer, pero me hacen falta 30 porque estoy preparando un examen, puedo hablar con mis vecinos para que compartan su energía conmigo. Puedo programar mi planta en el modo selfish, que quiere decir egoísta, y mis vecinos en el modo selfless, y me pueden ceder energía para que yo pueda seguir leyendo. Es más, puedo invitarles a un té, que vengan a casa y leemos juntos. Ahora bien, si me pongo en modo selfish y hay gente en modo selfless y empiezo a robarles energía, terminaré por matar mi planta y terminaré por no poder seguir conectando a la red. Este es un proyecto que de hecho se probó en San Sebastián y se pusieron toda una serie de plantas conectadas donde la gente podía conectar un pequeño ventilador, una radio o una lámpara. Tengo que confesar que no sé el resultado exacto, pero temo que todas las plantas murieron en el intento. Un caso donde se empleó Arduino, que es un caso muy conocido, es el caso de Fukushima. Como sabéis, en Fukushima se produjo un tsunami que estuvo a punto de destruir una central nuclear y se produjeron toda una serie de emanaciones nucleares y la sociedad civil no estaba satisfecha con el tipo de información que estaban recibiendo del gobierno. Entonces tuvo una serie de activistas que protestaron en contra del tipo de información que estaban recibiendo y algunos de ellos utilizaron Arduino como su herramienta de protesta. Y lo que hacían era medir la radiación y publicarla en Internet. Se crearon toda una serie de equipos, como por ejemplo este SHIELD para Arduino, que está hecho por Libelium, una empresa de Zaragoza, que se vendió en Japón, que medía la radiación y entonces se creaban mapas de la radiación como este, automáticamente, para ver cómo era la situación en diferentes lugares. Entonces, si te apetecía salir de casa, tú podías meterte a Internet y ver en tu área la gente que tenía sistemas de medición de radiación, cuánta radiación estaban detectando, y tú decías, pues parece que es seguro salir a comprar el pan. Solo me pondré la mascarilla. Todo eso se construyó a través de una infraestructura. De hecho, el sistema de web que se empleó para mapear la radiación fue hecho por Usman, el chico que hizo lo de las plantas. En este ecosistema donde la gente trabaja con software y hardware libre, todo el mundo termina por estar conectado, se comparten los proyectos, saltas de un proyecto a otro proyecto, pasas un año trabajando con uno, cambias a otro, etc. Uy, me perdí. En el fondo lo que sucede es que la gente no para de... está constantemente haciendo nuevos proyectos, ¿no? Pero aquí estamos para hablar de educación. Entonces quiero mostraros un par de proyectos en concreto dentro del área de educación que se han hecho en mi escuela, donde cada año trabajamos con crear nuevos proyectos analizando, por ejemplo, qué tipo de documentación o qué tipo de proyectos serían interesantes para una clase de una determinada edad. ¿Dónde está? Este de aquí se llama Weapon of Math Destruction, o armas de matemática masiva. Y sería un juego para competir en el uso de las matemáticas como herramienta de debate. Si tenemos una pelea entre Jesús y yo. ¿Quién es mejor, el Madrid o el Zaragoza? Obviamente el Zaragoza, pero podemos decidirlo a través de esta herramienta. Esto genera una ecuación matemática que tienes que resolver y el primero que la resuelve gana. Este proyecto es un proyecto que se realizó desde la idea hasta la realización en menos de 5 días.
Los chicos que hicieron este proyecto, cuando lo hicieron, estaban en su segunda semana de clase. Los dos jamás habían programado nada antes de empezar. Esto es a lo que me refiero con que le damos un poco la vuelta a la forma en la que explicamos tecnología. Aunque no sepas exactamente qué es un byte, no quiere decir que no puedas programar un byte, no quiere decir que no puedas mandar datos a una pantalla, no quiere decir que no puedas plasmar un concepto en algo. Bueno, esto no tiene nada que ver con educación, pero también está hecho con Arduino. Es una mesa de café en la que puedes jugar al Tetris. Me vais a perdonar, pero se me han acumulado los vídeos y se me ha salido este. Lista de reproducción. Dentro del tema de robótica, uno de los grandes problemas que encuentro siempre es el tema del presupuesto en educación. Y a través del Centro Cultural de España desarrollé un proyecto que se llamó el robot OO, que consistió en hacer un robot que se pudiera programar con Arduino, pero que se pudiera fabricar íntegramente en la Ciudad de México. Entonces creamos un robot en el que todas las piezas se pueden encontrar allí, se puede replicar y se puede fabricar, y cedimos todo el diseño a el Faro de Oriente, que es un centro en Iztapalapa, que es un barrio de 3 millones de personas en las afueras del DF, que se dedica a dar cursos para un total de, creo que son 6.000 personas por semana, entre otros chavales. Y empezaron a dar cursos de electrónica y tenían el problema de que no tenían posibilidad de conseguir equipo. Entonces buscamos la forma de que pudieran hacer su propio equipo. Y fabricamos un robot reprogramable que permite hacer cosas como pintar en el suelo, o lo pueden conectar al mismo sistema de desarrollo Arduino. Como el sistema de desarrollo es libre por completo, pudimos parchearlo para que pudieran hacer estos robots y utilizarlo en clase. Al final el resultado es que hacer uno de estos robots cuesta en materiales como unos 40 euros y permite hacer toda una serie de actividades que también se pueden hacer con un Arduino, como encender y apagar un LED, etcétera, pero además tiene otras funcionalidades añadidas como son, se puede mover, puede levantar y bajar un bolígrafo, puede pintar, y los chavales aprenden cómo programar. Pero unas grandes cualidades que tienen este centro es que hacen muchísima decoración en papel, hacen calaveras en papel. Entonces, lo que los chavales terminaron por hacer con los robots fue hacerles carátulas como esta que habéis visto, que es el huevo Eggy, y con sus ojos rojos se pasea por ahí muy contento. Bien. Bueno, y para poner nota graciosa, en el mismo curso en el que mis alumnos se supone que estaban creando software educativo, se les ocurrió cómo hacer un juego criticando un icono de los problemas de género, que es My Little Pony, o Mi Pequeño Pony. Entonces, este es un juego que se llama Little Pony Rescue, que consiste en jugar a rescatar el pequeño pony. Está hecho con Arduino. La parte que no me gusta es que hay que disparar con una escopeta. Es una escopeta la que lleva el... Es el clásico juego donde caen objetos del cielo y hay que evitar que los caigan sobre tu... Lo único que hicieron aquí fue cambiar el contexto. Y aquí veis cómo se juega el juego y creo que más adelante se ve... Como el contexto era un tema de género, se les ocurrió hacer una escopeta rosa. Bien. Obviamente este proyecto recibió una crítica salvaje, ¿no? Y quiero hacer un punto, y es que
la forma de trabajo que hemos propuesto para este grupo de trabajo está basada en la crítica y la documentación, no está basada en los exámenes. Y es un punto muy importante para mí el que hay que permitir a veces que la gente se equivoque para que luego reciba una crítica constructiva para poder mejorar, ¿no? Y en este caso, el mismo grupo que hizo el juego de las matemáticas, que realmente entraba dentro del contexto, hizo este juego y no por ello suspendieron, sencillamente recibieron una crítica porque no formaba parte del... O sea, no estaba bien pensado, por así decirlo. Bueno. En resumen, yo creo que lo que es importante con todo esto y que lo que me gustaría realmente alcanzar con esto es que consigamos que los alumnos, cuando vayan a clase, tengan ganas de participar y de crear y de construir, ¿no? Y lo mismo con los profesores, que no se convierta en una rutina ir a dar clase, sino que estemos emocionados año tras año porque vamos a crear un nuevo proyecto, un nuevo concepto, etc. Y para ello, la forma de hacerlo es haciendo cosas. Construimos cosas, probamos nuevas relaciones entre objetos, conceptos, juegos, etc. Y luego lo más importante de todo es compartirlas al final, ¿no? Entonces, una parte muy importante de este proyecto consiste en que montamos las piezas juntas, las compartimos con los demás centros, analizamos los resultados y vemos hasta dónde pueden llegar. Pues bien, esto es todo. Muchas gracias.